Ve a tu Biblia, por favor, a Daniel 5. Ya, gracias a Dios, estamos avanzando en esta enseñanza, ¿sí? Daniel capítulo 5. Y hay muchos títulos que pudieras ocupar para este tema. En la Biblia aparece el título de la mano que escribe, ¿no? En algunas Biblias aparece así, el escrito, pero veremos en el capítulo 5 algo bien interesante del estudio de las escrituras. Esta serie que estamos dando es una predicación expositiva textual. Ayer lo vimos en el estudio, en el taller que tuvimos, porque vamos texto por texto. Y el mismo texto, la misma Biblia, nos enseña, ¿sí? El mensaje que ya está escrito ahí, y es lo que nosotros vamos a hacer. Como título le pusimos, pásalo. Ya estás en Daniel capítulo 5. Síguelo con tu Biblia, anótalo. En tu Biblia, ¿qué título tiene? La escritura en la pared, en la mayoría. Pero yo le quise poner este título que es pesado en la balanza de Dios. Nosotros, hermanos, seremos pesados. Pesados en el sentido que vamos a ser medidos. La gente ocupa diciembre para medir sus vidas, para medir lo que hicieron en el año, ¿sí? Entonces, fue un buen tema para yo no lo escogí, pero vamos a ser pesados hoy. ¿Qué es esto? Vamos a analizar nuestras vidas, cómo estamos. El rey que fue medido delante de Dios no alcanzó el nivel y fue quitado. Entonces nosotros tenemos que detenernos y analizar nuestras vidas, cómo estamos como esposos, cómo estamos como hijos, yo cómo estoy como pastor, yo me tengo que analizar, tú en tu trabajo, cómo estás dando el peso, cuando los boxeadores van a una pelea, ¿qué es lo primero que hacen? Pesarlos, que esté al nivel, al calibre de la pelea que van a realizar. Y si no pasa la pesa, no pelea. A ver, entonces hoy analizaremos este texto, veremos el contexto, vamos a ir viendo, como dice en Daniel 5:1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 que bebía vino. Entonces entramos en el tema ya, gracias a Dios. Antes de avanzar, vamos a ver el contexto de ese texto. Te vas a sorprender. ¿Cuántos capítulos llevamos? Vamos en el 5. ¿Cuántos años creen que ha pasado desde que Nabucodonosor conquista Jerusalén y son cautivos en Babilonia en el año 605? ¿Cuántos años crees que han pasado? Vamos a verlo, vamos a analizar y vamos a ver el contexto. El contexto del capítulo 5. Nabucodonosor llega a Babilonia en el año 605, ¿sí? Y su reino, o en el tiempo en el que estamos, que es el 639, en el capítulo 5, ya habían pasado, pásalo, ¿cuántos años? 66 años. O sea, tú lees la Biblia, pero si tú no estudias la Biblia, si tú no checas comentarios de la Biblia, tú te puedes perder de mucha información. Amén. Entonces, Daniel capítulo 1 al capítulo 5 ya habían pasado 66 años. ¿De qué hablaba el capítulo 4? ¿Recuerdan? De la locura de Nabucodonosor. Se volvió loco por su soberbia, andaba como los animales y luego él reconoció a su Dios. Amén. Reconoció al Dios de Daniel, pero pasó algo que pasa en muchas familias, en muchas generaciones, que a veces se convierte el papá y el papá deja el alcohol, las drogas, su vida anda recta, pero no transmite ese mismo espíritu que está en él en sus hijos, en sus generaciones. Y luego sus generaciones pierden todo lo que los padres un día alcanzaron con la ayuda de Dios. Y hoy lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en este contexto? Vamos a ir avanzando. Nabucodonosor, después de que estuvo en el 605, reinó ¿cuántos años?
43 años. Regrésame al nombre de Belsasar. Ajá. Belsasar no era el hijo de Nabucodonosor, era el nieto de Nabucodonosor. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo. Regrésamelo. Ajá, avanza. Después de Nabucodonosor hubo su hijo, reinó, su único hijo, velo pasando, Evil Merodac. Él reinó 2 años. ¿Sí? En esos 43 años pasó tiempo. Después Neriglisar, que era su cuñado, mata a Evil Merodac. Él se casó con la esposa, perdón, con la hermana de Evil Merodac, mata a él y toma el reino por 4 años. ¿Sí? Posteriormente, otro hermano, pásalo, que se llamaba Labasí Merodac, mata a Meriglisar y toma el reino. ¿Sí? Él era hijo de la esposa de Meriglisar. ¿Sigue? Y en el tiempo en el que Belsasar reinó, el rey que estaba en turno era Nabonido o Nabónido. Por mucho tiempo se dijo que Belsasar no existía en los escritos. Posteriormente se encontraron piedras con escritos de Belsasar, pero el rey que gobernaba era Nabónido. Pero en esa circunstancia ellos reinaron 17 años y este Nabónido se dedicó más a reinar de una manera externa. ¿Sí? O sea, él se dedicó a mantener el imperio exterior de Babilonia en orden. Por eso el que quedó a cargo fue su hijo. O sea, en el tiempo que estamos leyendo, Belsasar, que era hijo de Nabónido, él quedó a cargo y él era el segundo a cargo. Por eso cuando leamos las escrituras va a decir que al que le interprete esa revelación va a ser el tercero en el reino. Por eso cuando tú estudias el contexto te ayuda y te arroja todo lo que estaba pasando. El primero en el reino era Nabónido, el segundo en el reino era Belsasar y podía dejar a alguien como tercero, dice la escritura. Amén. ¿Qué estaba pasando en esa condición? Los medos y los persas ya habían sitiado Babilonia. Babilonia dice que tenía una muralla, dicen los historiadores, que podían pasar 4 carros por encima de la muralla. O sea, ¿de qué tamaño era esa muralla? Él se sentía protegido por la muralla. Vamos al texto. Dice, bueno, antes de ir al texto, te platico cómo 27 años antes el profeta Jeremías dijo esta profecía. Dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos ¿de quién? De Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y le llama mi siervo. Y aún las bestias del campo les he dado para que le sirvan. Y dice, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. Ya no sigue diciendo más. O sea, proféticamente Jeremías estaba declarando hasta dónde iba a ser su reino. Amén. Esto lo sabía Nabucodonosor, Belsasar, no sabían, pero ya Dios tiene escrito los tiempos. A veces uno, ¿por qué murió a los 17 años? ¿Por qué a los 18? ¿Por qué a los 80? Porque Dios ya sabe el tiempo en el cual vamos a estar en esta tierra. Y va a hacer todo lo posible para que tú y yo busquemos al Señor. Y dice, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y a grandes reyes. Eso dice Jeremías. Ya había sido profetizado que el reino de Babilonia iba a perecer. Dios se lo había revelado en una estatua, ¿recuerdan? De oro, de plata, de bronce, ¿qué más? De hierro y por último, hierro con barro. Eran naciones y ya estaba a punto de terminar el reinado babilónico que era de oro, pero terminó por su propio pecado.
¿Por qué Jerusalén estaba cautivo en Babilonia? Por su propio pecado. Nuestro pecado nos puede mantener cautivos en situaciones de enfermedad, en situaciones de escasez económica. Y tú quieres trabajar y trabajar y hacer cosas para salir del problema económico. No vas a salir porque el problema no es la economía, no es el trabajo, el problema es el pecado. ¿Escuchaste? Y cuando tú sales del pecado, ¡pum!, se empiezan a abrir las puertas y Dios te empieza a bendecir y Dios te empieza a sanar y Dios te empieza a hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Y mucha gente que no ve, va en busca de la salud, va en busca del dinero y no lo va a encontrar. Amén. Vamos entonces. Ahora sí, dice, el rey Belsasar hizo ¿qué? ¿Cuánto te gastas en un cumpleaños? Sencillito en tu casa, ¿no? Nada más la familia, dice. Toda la familia. Ahora este hombre había hecho un banquete y observa el contexto. Dice, un gran banquete de 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Era un banquete mundano para ellos, pero también religioso. A las afueras de Babilonia estaba el ejército. Muchos dicen que tal vez este Belsasar estaba haciendo la fiesta para demostrar su grandeza, su poder y que nadie podía penetrar esa muralla. Dice en la historia geográfica que entre esos muros, atravesaba un brazo del río Éufrates por en medio de la ciudad. No había manera de pasar. ¿Sí? La única manera en la cual los medos persas entraron fue desviar el río. ¿Sí? O sea, ellos ya tenían una estrategia de cómo entrar sigilosamente a la ciudad. ¿Y ellos dónde estaban? En fiesta. Te están rodeando, hermano. Están pasando cosas a tu alrededor y el mundo más en diciembre va a entrar ¿en qué? En fiesta. Están pensando que van a estrenar, que van a comprar, hermano. Detente. No te aloques. No gastes. El diciembre va a pasar. Va a empezar enero. Ten paz. El mundo entra en esa ola comercial. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser prudentes. Ellos estaban rodeados. Ya por el mismo pecado que vamos a ver, el Dios mismo le dio las estrategias al enemigo para entrar. Dice que se posicionaron los ejércitos de los medos y los persas de la parte norte donde entraba el río y se posicionaron del otro lado en la parte sur. Entonces ellos bloquearon el río y obviamente al no pasar el agua, ellos pudieron entrar por abajo del muro de un lado y por abajo del otro y conquistar la ciudad. ¿Y dónde estaban los príncipes, los gobernantes de esa ciudad? Empachangados, ¿no? En la fiesta, y donde hay vino, hay problemas. ¿Escuchaste? Donde hay vino, hermano, hay problemas. Cuidado, no se acerque mucho a esas fiestas donde hay vino. Pero es que con la familia, vaya, cumpla y tome su camino. Porque donde hay vino, hay locuras, hay problemas. Tengamos cuidado. ¿Sí? Vamos más. Dice, Belsasar, con el gusto del vino, ¿cómo le pudiéramos decir nosotros? ¿Cómo estaba Belsasar? Ya estaba borracho, ¿no? Ya antes no agarraba el karaoke, ahora hasta agarra karaoke, ya canta, se va destapando su euforia, porque el alcohol es un depresor. Primero bloquea tus sistemas y te haces más hablantín. El que no habla hasta habla, el que no canta hasta canta, ¿sí? Y el que no bailaba hasta baila y tú dices, oye, mira, porque eso hace el alcohol, pero después que va entrando en tu sistema nervioso, lo oprime y al rato los ves llorando. Se empiezan a acordar del pasado, de las cosas, porque eso hace el alcohol, te lleva a la depresión, apaga tus sistemas y al rato haces locuras, terminas haciendo cosas que no debes de hacer. Gente se ha suicidado tomada, cae en depresión, la vida no vale nada y el diablo está ahí susurrándole al oído
y lo lleva al suicidio, lo lleva al adulterio, lo lleva a hacer cosas que no debe. Entonces este hombre hizo cosas que no debía hacer. Dice, con el gusto del vino, mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. O sea que no solo había 100,000 hombres, tenían a sus esposas. O sea, era un banquete impresionante. Y a las afueras, rodeados para ser conquistados. ¿Por qué crees tú que mandó traer los utensilios de un imperio que habían conquistado anteriormente? ¿Por qué crees? Él pensaba, ¿sí? Para animar al pueblo, decirle, mira, nosotros conquistamos a Jerusalén. ¿Qué nos van a hacer los medos y los persas? Es más, tráiganme los utensilios para que vean, esos utensilios eran de su Dios y su Dios no los protegió. ¿Por qué no los protegió? Porque estaban en pecado. Pero las cosas de Dios no dejan de ser santas. ¿Escuchaste? Las cosas de Dios, la gente nos puede ver a nosotros que pecamos y dicen, ese dice que es cristiano y pecó y mira cómo vive. Pero Dios no cambia. Su santidad no cambia. Las cosas de Dios no cambian y esto nos habla de cuando tú tienes un servicio a Dios, si es para Dios es algo santo, es algo que tú tienes que tener temor. Ay, es una silla de la iglesia. Manito, son cosas sagradas, son cosas dadas para la obra del Señor. Amén. Entonces ellos tomaron los utensilios y los empezaron a ocupar, que eran para el vino consagrado, que eran para la propiciación del culto al Dios, al verdadero Dios. Ellos menospreciaron eso, Dios. ¿Sí? ¿Sigue? Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Sigue. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. ¿Qué te asemeja esos tipos de metales? Oro, plata, bronce, hierro. ¿No te asemeja a la estatua? Ellos tenían dioses comparados de esa manera. ¿Sí? La gente luego en su ignorancia agarra una imagen y dice, no, esta vale más porque es de tal material. Pero dice la Biblia que atrás de una imagen hay demonios, que lo que se les sacrifican las imágenes, a los demonios se les sacrifican. Y ellos reciben esa adoración que a veces en ignorancia hacemos. Entonces, esa reunión no solamente fue en soberbia, sino fue una reunión religiosa, pagana, adorando a sus dioses. ¿Sí? ¿Seguimos? En aquella misma hora, ahora ve la escena, el mundo de gente ¿cómo estaría el palacio, hermano? Para meter 1,000 gentes. ¿Qué salón de Minatitlán o de Cozoleacá que alberga tantas personas? Que venga a tu mente. ¿No? Un salón con 1,000 personas y no eran 1,000, tenían a sus esposas. O sea, habían unas 2,500 personas en esa reunión tomando, adorando a sus dioses con una soberbia en sus corazones, pensando que no les iba a pasar nada porque tenían un muro alrededor. Hay gente que descansa en sus pertenencias, ¿sí? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del real. Imagínate que en plena reunión, al fondo de la reunión, unos dedos, dice. Yo he visto figuras de manos, pero dice que fueron los dedos que de repente se aparecieron. ¿Has tenido alguna experiencia así? Que se te mueven las cosas, que ves que pasa alguien, nada más se te erizan los vellitos de los brazos. Uy, pero imagínate en esa reunión
ver las manos en la pared escribiendo palabras. Dice que el rey veía la mano que escribía. O sea, él volteó, fue un momento especial donde voltea y ve la mano. Y la gente, hermano, ya viste, ya ves, ay, todos empezaron a alborotarse, wow, y la mano escribiendo en ese momento, ¿sigue? Entonces el rey, ¿qué pasó? Se puso pálido, hasta la borrachera se le quitó. Se puso pálido y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Se golpeaban sus rodillas, casi se desmaya el hombre de ver tal manifestación. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando? Dios, dice la Biblia, que ve todo. Amén. Dios desde los cielos ve cada cosa que nosotros hacemos. Y Dios es un Dios misericordioso, pero Dios es un Dios de juicios también. Dios es un Dios el cual nosotros tenemos que tener temor. La gente no teme a Dios, piensa que no le va a pasar nada. Piensa que puedes hacer cosas en secreto, en oculto, y nadie se va a dar cuenta. Y Dios nos ve, y Dios desde los cielos dice que envió a un mensajero a escribir para avisarle lo que iba a suceder. ¿Sigue? El rey, ¿qué hizo? ¿Qué dice ahí en el texto? ¡Ah! ¿No? Imagínate, pero no era un grito, era un grito de temor. El rey gritó a alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y la fiesta se paró. Si había músicos, la música se paró. Toda la gente que estaba ahí se empezó a golpear y ver, y otros que no vieron la mano se acercaron y vieron, oye, esa letra, ¿quién la escribió allá arriba? Se apareció una mano. ¿Cómo? Sí, se apareció y comenzó a escribir. De veras, yo la vi, y muchos que la vieron, al igual que el rey, comenzaron a espantarse. Y el sonido avanzó hacia todos los que estaban ahí. El rey gritó a gran voz, a alta voz, que se hiciese venir a los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey, los sabios de Babilonia, ¿qué dijo? Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura. No cualquiera se vestía de púrpura, ¿sí? Y un collar de oro llevará en su cuello como señal de honra. Y será el tercer señor en el reino. ¿Por qué el tercero, hermano? Porque él era el segundo. ¿Quién era el primero? ¿Te acuerdas? Nabonio. Eso, hay que mover el pensamiento. Nabonio, entonces él no podía ponerlo como segundo porque él era el segundo. Dice, será el tercer señor de mi reino. ¿Sigue? Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Todos ahí los sabios delante de tal manifestación no supieron qué decir. Tal vez pudieron leer lo que decía, pero no cuál era el mensaje que tenía que dar. ¿Sí? ¿Sigue? Entonces el rey Belsasar todavía se turbó sobremanera. ¿Has visto a gente pálida, hermano? ¿No? Pálido, dice, y se palideció, y sus príncipes estaban espantados, perplejos. Esa fiesta, esa algarabía terminó. ¿Sí? Comenzaron a temer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Sigue? La reina, muchos porque no menciona el nombre, hay historiadores que dicen que tal vez fue la esposa de Nabucodonosor, ¿sí? O la esposa de Nabonio. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. La reina, que no estaba en el banquete, más temerosa todavía, escuchó el alboroto, hermano. Escuchó el griterío. Escuchó todo lo que estaba pasando y preguntó, ¿qué está pasando? Es que hubo una mano que se apareció y escribió. Y fue donde ella entra en escena.
y dice: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Sigue. Y en tu reino hay un hombre, le dice. Belsasar conocía a Daniel. ¿Quién era Daniel para Nabucodonosor? El segundo. ¿Quién era Daniel para Nabucodonosor? El hombre de Dios que le interpretó los sueños, ¿sí? Que le dijo que iba a estar loco. Nabucodonosor conocía a Daniel, pero Belsasar no. ¿Qué edad tenía, hermanos? Si ya pasaron 66 años. ¿Qué edad tenía Daniel? Si fue cautivo, ¿sí? Por los 17 años. Cuando fue la escritura fueron los 19 más 66. Tenía un promedio de 80, 85, 90 años. Si tú vieras la película no lo reconocerías. Y entra Daniel en escena y tú te acuerdas de Daniel cuando era joven. ¿Te has encontrado con gente así? Que lo dejaste de ver de muchacho y ahora de grande lo ves y dices: oye, se parece a fulano. Oye, sí es. ¿No? Entonces Daniel, cuando entra en escena, ya no era un jovencito, ya no era un muchacho, ya era un anciano, pero no había perdido la presencia de Dios. ¿Escuchaste? Hay gente que tuvo tiempos con Dios. Yo me he encontrado mucha gente en los hospitales enfermos que me dicen: pastor, yo antes servía a Dios. Antes. Yo antes iba a la iglesia. No, hombre, yo era de los que profetizaban. Yo era de los que predicaba. Yo era de los que traía a los jóvenes a la iglesia. Yo era. ¿Qué pasó con lo que hacías? ¿Qué pasó con el llamado que Dios te dio? El llamado de Dios es irrevocable. ¿Escuchaste? Si Dios te llamó hace tiempo, el llamado sigue para tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El llamado sigue, permanece, porque su llamado es irrevocable. Daniel, a pesar del tiempo, a pesar de la edad, él seguía sirviendo a Dios y sus dones seguían con él. Amén. Dice entonces: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Aunque él mandó a llamar a este grupo de personas, no había mandado llamar a Daniel. ¿Sigue? Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, el que sirve a Baal. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. ¿Qué te estaba diciendo la reina? La reina conocía a Daniel. Ella no estaba diciendo: tal vez Daniel te dé la interpretación. ¿Qué estaba diciendo? Él puede. Amén. Porque tiene el don sobre su vida. O sea, hay gente que tú tienes que saber qué dones tiene para ser usados en la obra del Señor. ¿Seguimos? Entonces Daniel fue traído delante del rey. Le avisaron: Daniel, vamos a ver al rey. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó con la fiesta? Se acabó la fiesta. Se acabó la comida, se acabó todo, ya no hay fiesta. Y va Daniel en ese lugar, fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: imagínate aún la soberbia. ¿Eres tú, Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? ¿Qué está diciendo? ¿Eres tú el esclavo? Le está recordando su esclavitud. ¿Te das cuenta? O sea, yo soy el rey. Tú eres mi esclavo.
Tú eres de los que trajo mi abuelo de la cautividad. Si lo está menospreciando, ¿sigue? Yo he oído de ti que el espíritu, fíjate, espíritu con E minúscula, él no reconoce que es el Dios de dioses. Yo he oído que el espíritu de los dioses con D minúscula, de los dioses santos, están en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Sigue. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Ningún ser humano ha podido, y eso que son sabios e intérpretes y magos. ¿Sí? ¿Sigue? Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Él estaba ofreciendo presentes, él seguía comprando con dinero, él pensaba que la vida se mueve de esa manera. Si tú acostumbras a tus hijos que todo es por dinero, vivirán por dinero. ¿Quieres hacer esto? Te voy a pagar. Hay momentos que tú le tienes que decir a tus hijos, vamos a hacer esto, y no hay paga, man, porque es tu casa, es tu cuarto. Te voy a pagar para que arregles tu cuarto. Si es su cuarto, man, todavía le vas a pagar. A veces mal acostumbramos a nuestros hijos desde niños a que todo es por dinero, todo es por recompensa. Si hay que enseñarles a trabajar y a ganarse su dinero, pero hay cosas que no tienen precio. ¿Escuchaste? Hoy los jóvenes, las señoritas, su mayor visión es ser rico, ser próspero, tener carros, porque no tienen una vida espiritual y piensan que la vida es material solamente, que eso te va a dar felicidad, que eso te va a dar tantas cosas. ¿Qué le estaba ofreciendo este rey? Recompensas por su favor. O sea, que el favor que él podía hacer tenía un precio. ¿Escuchaste? ¿Sabes que el evangelio no tiene precio? ¿Sabes que hay iglesias que se cobra por predicar? ¿Sabes que hay pastores que tienen su precio? Va a ir a tal lado, pastor, sí, pero necesito mis honorarios. Si no, no hay predicación. ¿Y qué tiempo quieres que vaya para que? Depende del tiempo, depende del lugar. ¿Hay clima? No, entonces no. Porque piensan que el evangelio es una fuente de ganancia, cuando es un servicio de gratitud. Dios te rescató, decía Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Decía Daniel, yo no necesito que me des nada, rey. Esto es de parte de Dios. Y cuando vio la escritura se dio cuenta que el rey ya no tenía tiempo. Amén. ¿Dónde estaban los medos y los persas? Desviando el río mientras sucedía todo esto. ¿Sigue? Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus regalos, tus dones sean para ti. ¿Era ofensivo? Para el rey, sí. Sean para ti y da tus recompensas a otros. Yo no necesito. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Por esto, este trabajo no es algo físico. Amén. Este trabajo es espiritual. Es un don de Dios. Si tú tienes un don de Dios, no lo vendas. Porque un don es un regalo, es algo que no es tuyo. Y tú tienes que compartir lo que Dios te ha dado a ti porque Dios te lo regaló. Amén. Vamos. Dice entonces, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. ¿Qué estaba pasando en esa historia? ¿Dónde tenían a Daniel por años? ¿En el palacio? No, Daniel estaba arrumbado. ¿Iban a buscar consejo para Daniel? O sea, ¿iban a buscar al consejo en Daniel para algún asunto del reino? No, no necesitaban, tenían a sus sátrapas, a sus adivinos, a sus agoreros, a sus magos. No lo necesitaron por mucho tiempo.
Hay gente que por tiempo no busca a Dios. Hasta que está en una situación difícil, dice, ya es tiempo de buscar a Dios. Nunca escuchaban a Daniel. Ahora Daniel, en medio de esa situación, estaba hablándole al rey. ¿Y dónde estaba el escrito? La escritura. En el salón. ¿Dónde estaba Daniel? En el salón. ¿Y dónde estaban los convidados del salón? ¿Dónde estaban los 1000? Y todos guardando silencio para, ahora sí, prestar atención a la palabra de Daniel. Hay gente que no te va a escuchar hasta que pase por una situación difícil. ¿Escuchaste? ¿Tú le quieres hablar de Dios? No, 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 a mí no me hables de esas cosas. No, no. Te da la vuelta, te evade. Pero cuando está en una situación difícil, te va a poner atención. Sé paciente. Amén. Predícale, si no quiere, sé paciente. Dios va a hacer algo. Eso sí, ora a Dios. Que Dios prepare su corazón para que cuando usted le hable, esa persona va a estar atenta, porque entonces va a tener necesidad del consejo de Dios. Y si usted está con Dios, usted tendrá el consejo de Dios. Amén. Ahora, todos puestos los ojos en Daniel, el rey con su soberbia seguía pálido, papá. Seguía temeroso. Sí, seguía. ¿Y ahora qué sigue? Dice Daniel, el Altísimo Dios, oh rey, dio a tu abuelo Nabucodonosor. En la interpretación dice padre, pero muchos interpretan descendencia. ¿Sí? Dice el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio a Nabucodonosor, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Es un caso similar como el príncipe de Egipto. ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que entrar en Egipto? Porque Dios permitió que el pueblo de Israel entrara en Egipto, porque iba a haber una gran hambre. Y Dios ocupó un rey pagano para cobijar al mundo de esa época. Dios usó a Nabucodonosor en este otro periodo para cobijar al mundo. Y en Jeremías que leímos dijo que todas las naciones fueran y se sometieran al yugo de Nabucodonosor, si no iban a ser destruidos. Lee Jeremías, el que leímos hace rato completo, y lo verás. Entonces, Dios le llama a Nabucodonosor mi siervo. Dios lo usó. Dios puede usar personas paganas. ¿Quién es tu patrón de tu trabajo? ¿Es cristiano? Tal vez no, pero Dios está usando gente para darte trabajo, para darte provisión, para darte cosas que tú necesitas. Dios usa a veces a gente que no conoce a Dios, pero que son usados por Dios. Y Dios está poniendo a Nabucodonosor con esa autoridad para cobijar a un reino hasta que tuvo fin. ¿Sigue? Mas cuando su corazón se ensoberbeció, le va a relatar lo que pasó en el capítulo anterior. Y su espíritu, ¿sí? Su corazón, cuando veas espíritu en el Antiguo Testamento es corazón. Y su espíritu se endureció en orgullo. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Se volvió loco. ¿Lo sabía esto Belsasar? ¿Sí o no? Sí, lo sabía, pero ahorita lo va a decir. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. ¿Sí? Estaban los asnos que tenían en el imperio. Los asnos monteses eran los que no eran domesticables. Él andaba allá con los asnos monteses, ¿sí? Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres
y que pone sobre él al que le place. ¿Quién conquistó Jerusalén? Nabucodonosor. Belsasar la conquistó. Él heredó, hermanos. ¿Sí? ¿Has visto esos hijos de papá? El que tiene dinero es papá. Y los hijos se creen que ellos son los ricos. No, ellos heredaron, deben de ser más humildes, hermano, que los padres. Y a veces los hijos, por no educarlos, sienten que todo lo merecen. Tenemos que saber darles el orden. Y él está reconociendo, le está diciendo, todos atentos en lo que las palabras estaba diciendo. Y muchos que estaban ahí, de la gente que estaba ahí, se codeaban. ¿Te acuerdas? ¿Cómo andaba Nabucodonosor? Oye, si es cierto lo que dice. Allá andaba el Nabucodonosor loqueando por allá. No, allá andaba con los asnos, comía pasto, sí, de veras, de veras. Y ahí estaba el cuchicherío, diría. Sigue. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. ¿Qué? Si al rey Nabucodonosor, que era el rey, fue humillado por Dios y reconoció a Dios, y tú lo supiste, tú sabías, tú también debías de haberte sometido a ese Dios grande. Amén. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón y sabes lo que pasó con tu abuelo. ¿Sigue? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en algo sagrado. No tomaste en cuenta a Dios, menospreciaste las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Va? Además de esto, diste alabanza a dioses de plata. O sea, la reunión, había alabanza ¿para quién? Para los dioses. Mucha música, hermanos, es consagrada a los demonios. Los que crean las músicas les dedican, les ofrecen las canciones. Y tú la andas ahí cantando y no sabes que muchas de esas músicas fue dedicada a los demonios. ¿Sale? Entonces dice, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ¿sí? Ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. A pesar de saber. ¿Conoce gente que sabe Biblia y no quiere de Dios? No me digas nada, yo ya sé. Hasta sabe a veces más que tú. Y saben, porque fueron a una iglesia, porque les gusta leer, pero su corazón no está rendido a Dios. Dios puede tratar con ellos de dos maneras. Número uno, va a haber alguna circunstancia para que su corazón se ablande. Amén. Número dos, puede que se termine su tiempo de soberbia y quede como ejemplo para otros de que nunca quiso de Dios. Vamos. Entonces, de su presencia, le está platicando Daniel, con todos escuchando, ahora sí le ponen atención. Entonces, de su presencia, o sea, de la presencia de Dios, del tercer cielo, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó son medidas, pesos de medida. Dice mene, doble, tequén, uparsin. Y ahí estaba. Y todos viendo la imagen ahí en la pared. Y todos viendo a Nabucodonosor pálido todavía. Sigue. Esta es la interpretación del asunto. Mene, que es una medida de contabilidad para una moneda. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Sigue? Tequén, pesado. O sea, contó tu reino
calculó el peso, si era el peso indicado para ser rey, ¿sí? Pesado ha sido en balanza y le faltó peso. Fue hallado falto. Pérez, tu reino ha sido cortado. Pérez es separar, ¿sí? Tu reino ha sido cortado, roto y dado a los medos y a los persas. ¿Dónde estaban los medos y los persas? Ya estaban ahí al lado, o ya se habían metido, ya estaba, y toda la gente estaba en el palacio, los príncipes, las mujeres, todos estaban descuidados. Hay algunos comentaristas que leí que dice que uno de los mismos del rey mató a Belsasar. Se coludió con aquellos, son comentarios, eso es aparte. Luego platicamos de eso. Es cierto. Sigue. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero del reino. ¿Cumplió o no cumplió? Dicen que los reyes que recibían malas noticias, así fuera verdad, los mataban. O sea, tú venías a darle una noticia al rey, aunque fuera verdad, pero que entristecía su corazón, mátame ese hombre. Sé que es verdad, pero ¿por qué me entristeció? La verdad duele, pero ahí no le importó. Él cumplió su palabra. Dijo, no lo voy a matar, lo voy a honrar, porque eso es verdad. Amén. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. Mujeres, vístanme a este hombre. Y lo llevaron. Y poner en su cuello un collar de oro. Y proclamar que Daniel era el tercero en el reino. Y Daniel ya sabía que le faltaba poco tiempo. ¿Sigue? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. No nos dice la hora de la fiesta, pero ya el enemigo ya estaba entrando. Entró a esos lugares, salud. Entró y tomó a los príncipes, a los que gobernaban, y lo mataron. ¿Sigue? Y Darío de Media tomó el reino y siendo de 62 años, entró y conquistó y tomó. Y todo el imperio, todos los bienes, toda la grandeza de Nabucodonosor, que fue por 66 años, terminó. El imperio de oro, pomposo, grande, desapareció. Y ahora venía otro imperio. Los medos y los persas tomaron y reinaron por mucho tiempo. Dicen los historiadores que esa conquista fue una conquista de paz. No hubo un enfrentamiento tan grande, porque los que tenían que pelear, ¿cómo estaban? Borrachos, confiados, ¿sí? Y eso es terrible, hermano. No se descuide. Hemos ministrado, hemos aconsejado, hemos ido a los grupos y testimonios de jóvenes que me han dicho, a mí me violaron en una fiesta de la casa. Mis padres se quedaron dormidos y un amigo de mi papá entró a mi recámara y me violó. Y los papás, borrachos, en otras cosas. ¿Tu papá dónde está? No, quién sabe dónde anda. El padre, usted es el responsable de su casa. Usted es el responsable de su esposa. Usted es el responsable de su hogar. Y el mundo entra en una locura más en estas épocas. Tenemos que tener cuidado. Amén. Y hay un llamado grande para nosotros el día de hoy. ¿Sí? Fue pesado Belsasar. No alcanzó el peso. Y como no alcanzó el peso, su reino fue quitado. Amén. Y entró conforme lo había dicho el Señor. Vendrá otro imperio menor, pero que va a reinar sobre ustedes y sobre Babilonia. Y no quedará nada, dice. Y tomará sus pertenencias. Amén. ¿Me ayudas, Paco? ¿Qué podemos tomar de esta escritura, hermanos?
Oye, ¿viste la mano? ¿Viste? Te puedes quedar con lo fantasioso. En una predicación viene la aplicación. Esta aplicación es para nosotros. Belsasar no pasó el peso y fue quitado. Hermano, hoy de parte de Dios, yo estaba orando desde ayer. Señor, pésanos. Hoy el Señor nos va a pesar. ¿Y qué es pesar? Analizar. No seremos cortados tal vez todavía, pero Dios quiere pesarnos y decirnos: mujer, si eres mujer, como esposa, estás dando el peso. Como madre, usted está dando el peso. No, es que mi esposo. No. Usted, ¿cómo le está haciendo? El ser humano, por naturaleza, para no sentirse mal de su pecado, comienza a ver a otros. Es que ellos hacen así. No, yo estoy mejor. No, Dios quiere pesarnos. Hijo, ¿cómo estás con tus papás? ¿Honras a tus padres? ¿Honras a tus padres? Pastor, yo me estoy pesando. ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás buscando a Dios como debieses? Hermano, si usted es cristiano, realmente estás buscando al Señor. Realmente estás dedicado. Hermano, ayer que tuvimos la enseñanza, hablamos de la importancia del Evangelio para salvar al mundo. Las fechas, las festividades en las cuales el mundo le pone fechas: 25 de diciembre, el Día de las Madres, el Día del Niño, son fechas hechas por los hombres para dos objetivos. Número uno, dinero, mercadotecnia. ¿Sí? Y si tú no le llevas flores a tu mamá, no me quieres. Si tú no le regalas juguetes a tus hijos ahorita en diciembre, porque el mundo nos mete en un sistema de consumismo. ¿Sí? Esa es una. Dos, distraernos de lo más importante. Distraernos de la salvación. Distraernos de buscar al Señor. Distraernos que en medio de la fiesta había un Daniel buscando al Señor. En medio de la algarabía, Dios tuvo que detener la fiesta para dar un mensaje. Ahora el mensaje, hermano, no esperes palabras en tu recámara. No esperes algo así, porque Dios ya no habla así. Dios ya escribió. ¿De quién es esta Biblia? La dejaron ayer. Dios ya escribió y no está en la pared, está en la Biblia. Sus escritos, sus palabras, sus dichos. Y hay mucho consejo de parte de Dios para nosotros. Y que esta mañana pidas a Dios. Tú a tu perspectiva puedes decir: pues yo no estoy tan mal. Oré por una señora gordita, blanquita ella, de pelo corto. Le prediqué el evangelio y le dije: señora, arrepiéntase de sus pecados. Me dice: mira, yo estoy bien, estoy con mi esposo, ya grandes ellos. Y me dice: yo creo que estoy bien, no tengo un pecado como para decirle: Señor, perdóneme. Le digo: mire, haga esto, pídale al Espíritu Santo que le muestre si hay algún pecado en usted, y Dios se lo va a mostrar. De veras, sí. Y esa mujer fue obediente. Yo salí de la guardia, me fui. La siguiente guardia iba pasando por el cubículo y esa señora me ve y me dice: Martín, ven. Le digo: ¿qué pasó? Hice lo que me dijiste. Le digo: espérame, ahorita me cuentas, tengo trabajo. Más tarde regreso y con sus ojos llenos de lágrimas me dice: Martín, hice lo que me dijiste, oré. Y le dije al Señor: Señor, si habrá un pecado en mí, muéstramelo. Y dice que ella de joven abortó. No se acordaba. Yo no me acordaba que yo había abortado.
me metí con un joven de mi edad, salí embarazada y yo por el miedo a mi familia, al que dirán, maté a alguien, dice. Soy una asesina. Y no me acordaba, pasó el tiempo, se casó con este señor, ni él sabía y se lo confesó a ella. Y el Señor dice, pues es que eso no fue en mi tiempo, hija, no te preocupes, yo te perdono. Y llorando esa mujer me dice, soy una asesina. Le digo, pero pídele perdón a Dios por ese pecado. No me acordaba, dice. Pero ahora que Dios te acordó, Dios dice la Biblia que si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos si tú te arrepientes. Si tus pecados, dice que los toma y los echa no los echa al mar, los echa a lo profundo del mar, si nos arrepentimos. Tú puedes saber un pecado en ti y no sentir nada porque el corazón se endurece, pero le puedes decir al Señor, Señor, sé que estoy mal y no siento nada, ayúdame, trae arrepentimiento. Porque después de ser pesado, hermanos, no se trata de solo ver, pues no estoy tan mal. No, se trata de enmendar, se trata de cambiar. Si Belsasar, Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué? Si te arrepientes hoy, seguirá tu reino. El río se abre otra vez. No deja pasar a los enemigos. ¿Qué sabía Dios de Belsasar? Que no se iba a arrepentir. Dios sabe todo, hermano. Dios sabe todo. Pero hoy tú le puedas clamar a la misericordia de Dios y decirle, Señor, perdóname, bésame y cámbiame. Porque hoy estamos bajo la gracia, bajo la unción del Señor que puede cambiar nuestros corazones. Y si recordaste hace rato algunas cosas de cuando servías al Señor, puede ser mayor, puede ser más grande, porque ahora vas con la presencia de Dios y con el conocimiento claro de su palabra. Entonces serás como mi boca, dice el Señor. Dios hará la obra. Cierra tus ojos si puedes, si gustas, y empieza a pesarte, hermano. Empieza a pedirle al Señor, Señor, muéstrame y pésate, porque la balanza es de Dios. No te midas conforme a tus principios, no te midas conforme a lo que tú crees que puedes hacer, sino dile, Señor, pésame bajo tu santidad. Somos inmundos, somos viles delante de tu santidad, Señor, perdóname. Límpianos, Señor, tú derramaste tu sangre por nuestros pecados en la cruz del Calvario para lavarnos, limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos y alabemos a un Dios vivo, a un Dios que cambia, a un Dios que transforma. El tiempo de Belsasar se acabó, pero te digo algo, Dios quiere extender sus días para tu vida conforme a sus propósitos. Que los días, que los meses, que los años que Dios te dé sean para su gloria. Que puedas analizar lo que has hecho hasta el día de hoy y el día de hoy le digas, Señor, mis días son tuyos. ¿Podrá alguien hacerlo en su corazón? Mis días son tuyos, mi casa es tuya, todo es tuyo, Señor Dios. Y ayúdame, papito lindo, y que no venga juicio. El enemigo, su espada está presta para destruirte. El enemigo está presto para destruir a tus hijos, para destruir tu hogar, para destruir tu matrimonio. Pero Dios puede levantar banderas si tú y yo nos arrepentimos hoy y buscamos al Señor y pedimos de su gracia y de su unción para liberarnos y darnos vida. Y Él lo puede hacer. Lo creemos.